Como el legendario ave fénix que resurge de sus cenizas, Linda Evans, epítome de la belleza y el poder en Hollywood, emergió de años de control y sufrimiento para reivindicarse a sí misma. En la pantalla, deslumbraba como Crystal Carrington en Dinastía, pero tras el glamour se escondía una vida hecha añicos, matrimonios fracasados, amargas traiciones y años de soledad sin hijos. Durante 8 años, Linda Evans vivió bajo la sombra asfixiante del control de John Derek. Renunció a su carrera, lo sacrificó todo por amor, solo para ver cómo el hombre en quien más confiaba le daba la espalda, traicionándola públicamente con una chica de 18 años. Cuando su matrimonio se desmoronó, Linda estuvo al borde del abismo, enfrentándose a humillaciones y heridas que parecían imposibles de curar. Pero entonces ocurrió algo milagroso. De las cenizas del desamor, Linda resurgió y encontró la luz en su vida. ¿Cómo transformó el dolor en fortaleza y cómo ese viaje la cambió para siempre? Adentrémonos en la dramática y emotiva historia de Linda Evans, una estrella que brilló no solo en la pantalla, sino también como símbolo de resiliencia. A los 18 años, Linda Evans inició su primera relación seria con Patrick Curtis, que más tarde se convertiría en un conocido productor de cine y publicista. De 1960 a 1962, Linda y Patrick fueron novios, pero su relación nunca desembocó en matrimonio. Patrick Curtis se hizo famoso más tarde como representante y marido de Raquel Welch, ícono de belleza de Hollywood. Aunque breve, la relación de Linda con Curtis marcó el primer punto de inflexión en su viaje de amor y descubrimiento personal. Un capítulo significativo antes de aventurarse en relaciones más profundas y complejas en los años venideros. Como una historia de amor que parecía casi perfecta, John Derek entró en la vida de Linda Evans cuando ella solo tenía 26 años, dando sus primeros pasos en una prometedora carrera. A los 42 años, John ya era una estrella veterana, famosa no solo por su sorprendente encanto, sino también por sus relaciones de alto nivel con Ursula Andress y algunas de las actrices más famosas de Hollywood. La diferencia de edad de 16 años no disuadió a Linda, al contrario, no hizo más que aumentar el atractivo de un hombre maduro al que veía como un modelo ideal. Pero detrás de ese exterior aparentemente intachable, había señales de alarma que Linda, cegada por la admiración y el enamoramiento, no supo ver. John no solo era un hombre experimentado, también era conocido por su carácter controlador en las relaciones. Desde el principio, ejerció una poderosa influencia sobre Linda, y ella, con el corazón lleno de amor y esperanza, lo aceptó de buen grado. Al poco tiempo, John le pidió a Linda que abandonara su ascendente carrera para convertirse en una abnegada ama de casa. Para Linda, esta decisión fue un acto de amor y compromiso, pero en realidad marcó el comienzo de una vida en la que fue perdiendo poco a poco su sentido de autonomía. Desde su forma de vestir hasta los amigos que tenía, todos los aspectos de la vida de Linda tenían que contar con la aprobación de John. La presión de la relación no era evidente de inmediato, pero poco a poco se fue filtrando en cada rincón de su existencia, erosionando su sentido de sí misma. Uno de los ejemplos más claros del control de John fue su insistencia en que Linda posara por Playboy en 1971. Bajo la presión de su marido, accedió, a pesar de no sentir ningún entusiasmo por ello. Para John, esta era probablemente una forma de afirmar su dominio. Pero para Linda era un sacrificio, un intento de complacer a su marido más que una elección nacida de un deseo personal. Las fotografías resurgirían más tarde, en 1982, cuando Linda cumplió 40 años, consolidando su imagen de belleza. Pero también le recordaron las presiones que había sufrido en su matrimonio. Linda entró en esta relación creyendo que el amor requería sacrificio. Pensó que renunciar a su carrera y a su libertad personal era un intercambio justo para la felicidad de una familia, un precio que estaba dispuesta a pagar. Pero la realidad demostró lo contrario. Ese sacrificio solo la hizo sentirse atrapada y asfixiada. La idílica visión de la vida familiar que una vez había acariciado se fue disolviendo poco a poco,
sustituida por la desilusión y una creciente sensación de pérdida. Lo más desgarrador fue que en ese momento ni siquiera se daba cuenta de que estaba siendo manipulada. Creía que todas las decisiones de John eran fruto del amor, que solo quería lo mejor para los dos. Pero ese amor, en lugar de traerle paz, se convirtió en la carga más pesada de su vida, un costo que nunca previó cuando se metió en esa relación. El punto de inflexión llegó en 1973, cuando John Derek inició un romance con Mary Kathleen Collins, una joven de 18 años. Más tarde, Mary cambiaría su nombre a Bo Derek y se convertiría en un icono de belleza de Hollywood. Pero Derek no solo traicionó a Linda, hizo alarde de su infidelidad, llevando abiertamente a Bo a Alemania y Grecia para evitar problemas legales debido a su diferencia de edad de 30 años. Para Linda, esto no solo fue un shock devastador, fue una humillación pública. Ella se convirtió en el centro de los cotilleos mientras Derek enfrentó intensa crítica por su egoísmo. Linda admitió más tarde que este fue el período más oscuro de su vida. La traición del hombre a quien había amado tan profundamente la dejó abandonada y completamente perdida. No era solo el dolor de un corazón roto, también la atormentaba la duda sobre sí misma, comparándose con una mujer más joven y vibrante. Sin embargo, a pesar del inmenso dolor, optó por guardar silencio ante los medios, negándose a hablar incluso cuando se vio colocada en una posición imposible. ¿Fue porque, en el fondo, todavía quería proteger la imagen del hombre que una vez había considerado el amor de su vida? ¿Fue un acto de gracia o simplemente resignación ante la impotencia? Linda siguió siendo objeto de incesante especulación mientras John y Bo disfrutaban de su apasionado romance sin preocuparse por el dolor que le habían infligido. Esta traición sumió a Linda en una profunda crisis emocional. Se dio cuenta de que todos los sacrificios que había hecho por su matrimonio, desde renunciar a su carrera hasta vivir bajo el control de John, habían sido en vano. Tal vez esta fue una dura lección para todas las mujeres. Nunca cambies tu carrera por amor. En 1973, tras 8 años de doloroso matrimonio, Linda Evans tomó la valiente decisión de ponerle fin. El divorcio no solo fue un escape, fue una declaración de su autoestima. Sabía que para reivindicarse a sí misma tenía que liberarse del hombre que la había despojado de su libertad y su dignidad. En entrevistas posteriores, Linda admitió que la decisión no había sido fácil. Había amado profundamente a John, pero comprendió que no podía seguir en una relación basada en el control. Este fue el primer paso del renacimiento de Linda para recuperar su vida y su carrera. Años después, Bo Derek reconoció abiertamente que, a pesar de ser joven cuando empezó la relación, tenía cierta conciencia de las consecuencias de sus actos. Era joven, sí, pero pensé en ello. No sé por qué nunca conecté los puntos ni asumí la responsabilidad de la ruptura de su matrimonio. Los puntos no conectaron durante un tiempo, pero echando la vista atrás, me odio por haberlo hecho. Es lo peor que puedes hacer. Bo reflexionó con franqueza sobre su polémico romance con John Derek, en particular sobre el impacto que tuvo en Linda Evans, su entonces esposa. En una entrevista concedida en 2016 a la revista Interview, Bo expresó su arrepentimiento. Me sentí muy mal por ello. En aquel momento, John estaba casado con Linda, alguien a quien yo adoraba y admiraba, y alguien que había sido increíblemente amable conmigo. Y entonces, cuando todo sucedió, tuve que asumir al menos la mitad de la responsabilidad por el profundo dolor que ella atravesó. Y añadió, creo que solo era una excusa. Aún así, fue un error. Las palabras de Bo Derek revelaron la culpa que arrastraba de por vida, subrayando las consecuencias ineludibles de los errores del pasado. Por complicadas que sean las circunstancias, algunas heridas nunca cicatrizan de verdad. Y en este trágico enredo, nadie sufrió más que Linda. A pesar de los remordimientos de Bo, nada podía deshacer la dura realidad de lo que había ocurrido. 3 vidas profundamente marcadas por una dolorosa traición. Tras su doloroso primer matrimonio con John Derek y un segundo matrimonio frustrado con Stan Herman, Linda Evans continuó su viaje en busca del amor. Aunque su matrimonio con Stan, que duró de 1975 a 1979, ofrecía esperanzas de estabilidad, sus diferentes estilos de vida hicieron imposible mantenerlo. Linda seguía siendo una ocupada estrella de Hollywood, mientras Stan buscaba una vida familiar más sencilla. Al final se separaron amistosamente. En los años siguientes, Linda tuvo varias relaciones notables. Salió con el actor Lee Majors tras su separación del icono de Hollywood Farrah Fawcett. Su romance, en el que participaban 2 grandes estrellas de televisión,
atrajo mucha atención, pero duró poco. También se la relacionó sentimentalmente con Richard Cohen, exmarido de Tina Sinatra, y con Dennis Stein, que había estado prometido con Elizabeth Taylor. Aunque estas relaciones no duraron, aportaron a Linda momentos significativos y alegría. Una de las relaciones más significativas en la vida de Linda fue la que mantuvo con el pianista Yanni, que más tarde se convertiría en un músico de fama internacional. Estuvieron juntos 9 años en la década de 1990, e incluso después de separarse en 1998, Yanni hablaba de Linda con profundo respeto. En una entrevista, compartió una historia personal sobre su tiempo juntos y calificó a Linda como una de las personas más maravillosas que había conocido. Para Linda, su relación con Yanni no solo fue amor, fue una fuente de inspiración, que le ayudó a curarse de heridas del pasado y a encontrar la felicidad en una verdadera conexión emocional. Una vez dijo que Yanni le dio una sensación de paz y satisfacción que llevaba mucho tiempo buscando. Aunque nunca se casaron, su unión sigue siendo uno de los capítulos más bonitos de su vida personal. A pesar de no haber tenido hijos, Linda Evans ha declarado en varias ocasiones que no se arrepiente de su elección. En lugar de centrarse en la maternidad, dedicó su tiempo al cuidado de sí misma, a mantener su carrera profesional y a establecer vínculos personales significativos. Sobre todo, fue amable y cortés durante toda su vida, un atributo que le valió la admiración de sus compañeros. Joan Rivers dijo una vez: Linda Evans es una de las pocas personas de esta industria de la que nunca he oído nada negativo. En retrospectiva, Linda Evans es recordada no solo por sus papeles emblemáticos, sino también por la forma en que navegó los altibajos de su vida personal. Cada relación, ya fuera breve o duradera, dejó una marca en su trayectoria, convirtiéndola en un símbolo de fortaleza, compasión y gracia en la industria del entretenimiento. Pasaron los años, y cuando John Derek falleció en 1998, casi 25 años después de que su matrimonio hubiera terminado, Linda Evans ya no guardaba resentimiento. Cuando le preguntaron por sus sentimientos hacia John después de todos esos años, expresó que el tiempo le había enseñado el poder del perdón, no por el bien de John, sino por el suyo propio, para liberarse del peso de la amargura. Linda dijo una vez: «La vida es una serie de lecciones. Lo que ocurrió entre John y yo me enseñó que el true amor no consiste en sacrificarse, sino en respetarse mutuamente. Aunque nos separamos con dolor, ya no siento rabia ni odio. Era solo un hombre, con sus propios defectos y errores». Su respuesta reflejaba no solo su capacidad para superar el desamor, sino también la sabiduría que había adquirido con él. El perdón no borró el pasado, pero le permitió vivir una vida más ligera y plena. ¿Qué opinas del dolor que sufrió Linda y del valor que demostró enfrentándose a John y a los involucrados? ¿Fue todo el resultado de una elección mala al depositar su confianza en un hombre que nunca estaba destinado a serle fiel? Con el paso del tiempo, la salud de Linda Evans empezó a deteriorarse. En 2014, entró en uno de los periodos más oscuros de su vida, ya que su estado físico se deterioró significativamente. El dolor de espalda crónico, el síndrome de fatiga prolongada y una lesión cervical causada por años de intenso entrenamiento físico la dejaron físicamente agotada. Para compensar, Linda recurrió a fuertes analgésicos, al principio una solución temporal, pero que le llevó a una dependencia que no había previsto. La situación empeoró cuando un incidente a finales de 2014 la convirtió en el centro del escrutinio público. Linda fue detenida por la policía en Washington por conducir de forma insegura. En el interior de su bolso, los agentes encontraron más de 30 analgésicos con receta médica, todos recetados legalmente para ayudarla a soportar el insoportable dolor. En 2017, un vídeo de una cámara de salpicadero de policía apareció inesperadamente en Internet, captando el momento en que Linda fue detenida por conducir temerariamente. Aunque las imágenes habían sido grabadas años anteriores durante un incidente en Washington, se difundieron rápidamente, llamando la atención de todo el mundo. La imagen de Linda Evans, belleza y talento de Hollywood, en un tenso intercambio con las fuerzas del orden, se convirtió en una sensación de titulares. El suceso no solo puso de manifiesto los problemas a los que se enfrentaba en aquel momento, como el deterioro de su salud y su dependencia de los analgésicos, sino también dejó al descubierto la agitación privada de una estrella antes venerada. El vídeo conmocionó a muchos y suscitó innumerables discusiones, convirtiendo la crisis personal de Linda en un espectáculo público ampliamente debatido en plataformas online. Ver a un icono de belleza de Hollywood sumido en problemas de salud ilegales causó sorpresa entre el público. Se enfrentó a un intenso escrutinio y el escándalo amenazó con erosionar la imagen fuerte y elegante que había construido a lo largo de su carrera. Sin embargo, el dolor físico no fue lo peor que Linda tuvo que soportar. Debido a los efectos secundarios de los tratamientos de cortisona, empezó a sufrir una significativa pérdida de cabello. Para una mujer que durante mucho tiempo había sido considerada un símbolo de belleza, perder una parte tan vital de su identidad fue un golpe devastador. Pero en lugar de esconderse en la vergüenza, Linda decidió enfrentarse a ella. Abrazó el uso de pelucas y compartió abiertamente su historia, no solo para recuperar la confianza en sí misma, sino también para enviar un poderoso mensaje. No tenemos por qué avergonzarnos cuando nos enfrentamos a dificultades, siempre que no nos rindamos. A pesar de luchar contra el dolor físico y emocional, Linda se negó a dejar que estos retos la derrotaran. Los convirtió en oportunidades para redescubrir su fuerza y sus ganas de vivir.
En lugar de sucumbir, inspiró a otros enfrentándose a su realidad con valentía, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino a seguir. Linda Evans no solo ha sobrevivido a las crisis de su vida, sino que también ha demostrado que la resiliencia y la valentía pueden transformar las dificultades en lecciones. Al hacerlo, ha mantenido su estatus de ícono no solo en la pantalla, sino en el corazón de sus fans. En 1997, Linda Evans cerró oficialmente el capítulo de su carrera como actriz con su último papel en The Stepsister, que marcó el final de una trayectoria de décadas en la pantalla. No fue una decisión fácil. Los focos de Hollywood habían sido una vez su escenario, donde más brillaba. Sin embargo, Linda se dio cuenta de que, para encontrar la verdadera paz y el sentido de la vida, necesitaba alejarse de las incesantes presiones de la industria del entretenimiento. Sin embargo, jubilarse no significó estancamiento. Por el contrario, Linda se centró en sus pasiones personales, sobre todo la salud y las artes culinarias, dos actividades que le aportaron una sensación de tranquilidad que los focos nunca lograron. Uno de los puntos de inflexión más memorables se produjo cuando participó en el reality show Hell's Kitchen. En el programa, Linda no solo mostró sus habilidades culinarias, sino que también compartió su viaje hacia un estilo de vida equilibrado y saludable después de soportar las dificultades de la vida. Ver a un ícono de Hollywood en la cocina, genuina y con los pies en la tierra, dejó una impresión duradera, inspirando al público a embrazar sus pasiones en cualquier etapa de la vida. Linda no tiene arrepentimientos del pasado, incluso el dolor y las luchas. Una vez dijo: "Todo por lo que he pasado, bueno o malo, ha sido una lección. Me enseñaron a quererme a mí misma y a comprender que no hay nada más importante que la paz interior". Abandonar su carrera no fue un retiro, fue una redefinición de la vida, una búsqueda de la felicidad en las cosas más simples. Este nuevo capítulo en la vida de Linda Evans es más que un viaje personal. Es un poderoso mensaje para quienes buscan la transformación. Con cada papel que ha interpretado y cada decisión crucial que ha tomado, ha demostrado que nunca es demasiado tarde para renacer y que cada persona tiene el poder de crear un nuevo tipo de brillo para sí misma. Linda Evans no es solo un símbolo de belleza y talento en la pantalla, también es la encarnación de la resiliencia y la reinvención. A lo largo de su vida se enfrentó a enormes adversidades, desde la traición en el matrimonio hasta graves crisis de salud, y aún así demostró que las personas pueden superar las dificultades, redefinirse a sí mismas y encontrar la felicidad. Su historia es un testamento a la idea de que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. En el ámbito de la cultura popular, Linda es recordada no solo por sus roles icónicos, sino también como una belleza temporal. Sus apariciones en Playboy en 1971 y 1982 no se limitaron a exhibir su atractivo. Eran declaraciones de confianza y magnetismo personal. Se convirtió en un ícono de estilo y belleza, admirada por millones de mujeres de todas las generaciones. Tras alejarse de los focos, Linda optó por una vida tranquila en Washington, donde se dedicó a la salud y a sus pasiones personales, en particular la cocina. Su libro Recetas para la Vida es más que una colección de sus platillos favoritos. Es una forma sincera de Linda compartir historias significativas de su viaje. Mezclando recetas simples pero entrañables, con lecciones de vida, el libro se convirtió en fuente de inspiración para quienes buscaban equilibrio y serenidad. El legado de Linda Evans va mucho más allá de su carrera como actriz. También se refleja en la forma en que vivió su vida después de Hollywood. Desde superar la adversidad hasta compartir sus experiencias vitales, transmitió un poderoso mensaje. La felicidad no se encuentra en el glamour, sino en cómo afrontan los retos y encuentras la paz en tu interior. La vida de Linda no es solo la historia de fama, es el viaje de una mujer fuerte que se reinventó continuamente, ofreciendo inspiración sin límite a quienes la admiran. Su legado no solo se conserva en la pantalla, sino también en los corazones del público, quienes apreciarán y apreciarán siempre su fuerza y su gracia. Linda Evans no es solo un símbolo de belleza y talento, es la encarnación de la resiliencia. Su historia demuestra que, incluso cuando nos enfrentamos a retos aparentemente insuperables, siempre tenemos el poder de reinventarnos y construir una nueva vida. Soportó algunas de las penas más profundas de la vida, solo para salir fortalecida, demostrando que el fracaso no es el final, sino un peldaño para encontrar la luz después de los días más oscuros. El viaje de Linda nos recuerda que ya seamos estrellas celebradas o personas ordinarias, nuestra fuerza interior y perseverancia son las verdaderas claves para superar la adversidad. Como una luz guía al final de un túnel, su historia no solo es